aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? Amén. Señor, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, estamos en su presencia. Señor, pedimos que tú nos puedas visitar en esta mañana, Señor. Que tú perdones nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor, que han pasado por nuestra mente y por nuestro corazón. Que nos purifiques completamente para que podamos estar delante de ti, Señor, y podamos como iglesia ser edificados a los pies de Cristo, fortalecidos, consolados, Señor. Y también rogando, Padre, que aquellos que por ventura aún no han nacido de nuevo, Señor, puedan ser transformados por el poder de tu palabra, del Evangelio. Nos entregamos a ti, Señor, nos encomendamos a ti. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, Señor. Tenemos una mente, Señor, muy dispersa. Por eso te pedimos, Padre, que la palabra pueda caer en buena tierra. Pedimos, Padre, tu bendición en todo lo que queda de este culto, que en todo tu nombre sea exaltado y glorificado. No es un culto más, no es un domingo más. Es una nueva oportunidad, Señor, para estar en tu presencia, contemplar tu gloria y ser fortalecidos y alimentados. Revela a Cristo en nuestros corazones cada día más, Señor. Danos un entendimiento espiritual de las cosas celestiales, para que podamos vivir en esta tierra, Señor, el tiempo que nos queda, conforme a tu santísima y santa voluntad. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. En el día de hoy, amados hermanos, nos corresponde considerar los versículos que hemos leído, del capítulo 16 de Juan, de los versículos 25 a 31. Y obviamente que es imposible que uno pueda disecar todas las verdades que uno encuentra en este texto, porque son varias las verdades que podemos encontrar en este texto, pero nos intentaremos concentrarnos en la mayor de ellas probablemente, que tiene que ver con el entendimiento espiritual que tenían los discípulos. Recuerde que estas palabras de nuestro Señor fueron dichas a sus discípulos estando en pie allí en el Getsemaní, a pocas horas de que el Señor fuese preso, juzgado, condenado y ejecutado. Por lo mismo, estas palabras de nuestro Señor a sus discípulos son palabras solemnes. Son las casi últimas palabras. Las últimas palabras. Aquí tenemos prácticamente 4 capítulos en el Evangelio de Juan, resumidos en unas pocas horas. Fueron dichos, que va del capítulo 13 en adelante. En pocas horas Jesús dijo todas estas instrucciones específicamente a sus discípulos. Y eso tiene un gran valor y una gran importancia. Lo primero que podemos ver en este texto, que es lo que vemos así
rápidamente de los versículos 25 al 30, es la gran dificultad que tenían los discípulos para entender las palabras de Cristo. Ellos tenían una enorme dificultad en poder entender las palabras del Señor. Es por eso que el Señor dice, hasta ahora os he hablado por parábolas o por usando figuras de lenguaje. Aquí nuestra versión dice, estas cosas os he hablado por alegorías. Versículos anteriores, Jesús dijo, aún tengo muchas cosas, dentro de esos mismos minutos, aún tengo, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las pueden entender, porque el Señor sabía que los discípulos eran muy limitados en su entendimiento espiritual, muy limitados. En textos anteriores, también en el propio Juan dice que los discípulos no entendían lo que el Señor les hablaba. Cuando dice, ahora llegó la hora y debo volver al Padre y no me veréis más. Ahora voy, ahora vuelvo. Todavía un poco, aquel juego de palabras que utiliza el Señor. Un poco y me veréis. Luego no me veréis porque voy al Padre. Y ellos quedaban mirándose unos con otros. ¿Qué quiere decir eso? Que voy, que no voy, que me quedo, que no me quedo. Entonces, dice el propio Juan que ellos no entendían lo que el Señor les hablaba. Más adelante, nuevamente, en versículos anteriores a lo que nosotros tenemos, Jesús dice, les comenta a sus discípulos, en aquel día, en el día final, no me preguntaréis nada. ¿Por qué les dice eso? En aquel día no me preguntaréis nada. Porque en ese momento no entendían nada casi. Era muy poco lo que ellos entendían. Y estaban llenos de dudas, llenos de preguntas. Recuérdese que ellos no ecuacionaban bien este concepto de la cruz. Ellos no estaban en el entendimiento de los discípulos que el Maestro tenía que morir en una cruz. Y mucho menos entendían el lenguaje de que Él pudiera resucitar, levantarse de los muertos. Por eso el Señor le dice, en aquel día no me preguntaréis nada, que en aquel día voy a dar vuelta a la alfombra y ustedes van a ver la obra de arte que se está realizando por el Padre. Pero ahora las dudas son muchas. Y en nuestro propio texto dice, ahora estas cosas os he hablado en alegorías, que es una ilustración que el Señor utilizaba para que nosotros si pudiésemos entender mejor. Les estoy hablando con dibujos. Les estoy hablando con dibujos. Les he hablado por alegorías. Pero va a llegar el momento en que ya no hablaré más por alegorías, porque ustedes van a estar capacitados para poder entender las cosas de Dios. Y realmente, hermanos, las cosas de Dios son tan profundas, tan extraordinarias, que nosotros con nuestra mente limitada tenemos una enorme dificultad de poder entenderlas. El apóstol Pablo dice que él tuvo una experiencia extraordinaria. Dice que subió al tercer cielo. Y cuando él bajó, no habían palabras que pudiesen describir lo que él había visto y lo que él había oído. Y la gente tampoco iba a entender el tamaño de esta gloria, de estas realidades tan profundas. Y eso se debe solamente a una cosa muy clara en las Escrituras. Una de las cosas terribles que ha producido el pecado después que entró en la raza humana fue haber afectado el entendimiento de las personas. Esta facultad de poder razonar, de poder pensar, de poder retener las cosas, las informaciones y procesarlas y entenderlas, y a la luz de ello
tomar decisiones. Esta facultad en la caída, esta facultad no fue perdida. No fue perdida, fue afectada. Pero es la parte del ser humano la que fue más afectada. Muy afectada. Mire, haga solo un cálculo. Leímos el capítulo 1 del versículo 15 en adelante de Efesios, donde el apóstol Pablo les habla en el primer capítulo sobre todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Que estamos sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, que hemos sido redimidos por su sangre, que hemos sido adoptados, que hemos sido predestinados, que fuimos elegidos, que somos un pueblo bendecido por el Señor, porque se ha derramado sobre nosotros la gracia del Señor. Pero cuando llegamos al versículo 18, dice, pero yo ruego a Dios, el Padre, para que Él abra los ojos de vuestro entendimiento. Porque a pesar que se les informó de tantas bendiciones, es muy probable que los discípulos o aquellos oyentes hayan entendido muy poco. Porque para retener la verdad, nuestra mente es como un colador. Pero para retener el mal, nosotros podemos retener y recordar el mal y saborearlo por décadas. Décadas y décadas. El pecado hace que en los recuerdos estos se adhieran a nuestra mente y puedan permanecer por años, por muchos años. Pero la verdad, como decía Spurgeon, cuando es oída parece que ella se desliza en nuestra mente. Y es así con nosotros también, que si yo le hago algunas preguntas, lo más probable es que, abuelo de pájaro, usted no tenga idea de lo que se predicó el domingo pasado. ¿Verdad? Porque por un lado, tenemos enorme dificultad para concentrarnos y nuestra mente no absorbe. Y aquí tenemos a los discípulos viviendo exactamente lo mismo. ¿Qué cosas los discípulos no entendían cuando el Señor les hablaba? De esto usted lo va a encontrar del capítulo 14 en adelante, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera ya os lo hubiera dicho. Voy pues preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ya estaban tristes, porque el Señor les había dicho que era necesario que Él volviera a su Padre. O sea, los discípulos no entendían la necesidad de la cruz. Cosas centrales en las Escrituras. Estas cosas los discípulos no entendían, la necesidad de la cruz. Tampoco entendían la realidad de la resurrección de entre los muertos. No entendían que era necesario que Jesús volviera al Padre. No entendían la obra del Espíritu Santo. Porque cuando Él dijo, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Ellos no tenían ni idea, no entendían lo que iba a ocurrir, la dimensión del poder de Dios que iba a bajar en aquel día de Pentecostés. Ahí estaban tristes, marchitados en su fe. Tampoco entendieron ellos la unión que existe entre Cristo y el Padre y los discípulos. En aquella parábola, ¿lo recuerda? Capítulo 15, la parábola de la vid verdadera, que el Señor tuvo que recurrir a una parábola para ilustrar la unión que hay entre el creyente y el Señor Jesucristo. No entendían. No entendían tampoco lo relacionado con la elección, que ellos habían sido elegidos. Por eso el Señor les dice en un momento, yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca.
Tampoco ellos entendían que ellos debían amarse entre ellos. Por eso que el Señor les va a hablar constantemente: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, varias veces. Tampoco entendían ellos las tribulaciones que tendrían que enfrentar. Por eso que el Señor los advierte claramente: vosotros seréis perseguidos, seréis criticados, seréis odiados de parte de los hombres. E incluso algunos de ustedes van a pagar con la vida. No entendían aquellas cosas. Tampoco ellos entendieron las palabras del Señor, que aunque estaban tristes en aquel momento, esa tristeza en algún momento se iría a convertir en gozo. Y ahí el Señor toma la figura de una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y sufre terriblemente los dolores del parto. Pero cuando el niño nace, dice Jesús, cuando la madre ve al niño, se le fueron todos los dolores. Todo, y ni siquiera se acuerda del dolor que sufrió por el hecho de haber traído un hombre, un niño, al mundo. Ellos no entendían que ahora estaban tristes, pero que aproximadamente unos 10 días después, esa tristeza se convertiría en gozo cuando el Espíritu Santo vendría sobre la iglesia. Porque en aquel día, literalmente, hermanos, el corazón casi se les sale por la boca a los discípulos, producto del revestimiento de poder, de gloria y de autoridad que el Señor derramó sobre su iglesia. En el Pentecostés ellos fueron revestidos de gran poder. Y tampoco los pobres entendían el gran amor que el Padre tiene por ellos. Por eso Jesús aquí en este mismo texto dice: el Padre vos ama. El Padre os ama a ustedes, porque ustedes me han amado a mí. Había que estarles recordando eso, porque no lo configuraban en sus corazones. Ahora yo pregunto, hermanos, lo siguiente. Nosotros podemos decir: pero ¿qué discípulos tan debiluchos estos? Y son los apóstoles. Entonces, ¿dónde quedo yo? Si ellos eran así, tan débiles, no entendían las cosas, Jesús tenía que bajarse a lo más bajo para que ellos algo pudieran percibir. ¿Dónde quedamos nosotros? Imagínense que en una de las cartas del apóstol Pedro hace un comentario de las cartas de Pablo y dice de los escritos de nuestro hermano Pablo, que según la sabiduría que le fue dada, ha escrito cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su perdición. Si Pedro está diciendo que lo que Pablo escribió eran cosas difíciles, sáquele molde. ¿Dónde quedamos nosotros? Ahí radica la pobreza espiritual del ser humano. En la mente. Es por eso que el Señor durante todo su ministerio, el Señor no tenía la preocupación que los discípulos se emocionaran, que quedaran impactados con los milagros. La preocupación siempre, el cuidado del Señor, siempre fue para que sus oyentes entendieran. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, después el Señor, al atravesar el lago, el mar, le dice a los discípulos: guardaos de la levadura de Herodes. Ahí estaban ellos discutiendo: que no trajimos pan, nos va a faltar el pan. Jesús nuevamente le pregunta a los discípulos y dice: ¿vosotros aún estáis sin entendimiento? ¿No se acaban de dar cuenta que con 5 panes y 2 peces alimenté a 5,000 personas? ¿No voy a alimentar con un pan a 12? ¿Vosotros aún no entendéis?
porque ellos veían, no entendían las cosas de Dios. Algunas aplicaciones prácticas sobre este punto. Los discípulos tenían una enorme dificultad en entender las cosas de Dios. ¿A dónde quedamos nosotros entonces? ¿No le ha pasado a veces que usted lee la Biblia? ¿Y cuántas pepitas de oro caen en la mano? Ninguna. Ninguna. Porque a veces leemos la Biblia por leerla, sin hambre, sin sed, sin el debido cuidado. ¿No le ha pasado a usted a menudo que usted lee la Biblia sin derramar lágrimas? O si cambiamos la pregunta, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia y ha derramado sus lágrimas por las verdades que son reveladas, mostradas ahí? A veces pasamos como quien lee un diario, pero tenemos sí una enorme atención en otras cosas de esta vida, porque somos apegados a las cosas de este mundo. Pero las cosas de Dios tenemos una enorme dificultad. Este es el santo evangelio de Dios que barre con el orgullo de todo ser humano, de todo ser humano. Si nosotros por algún momento pensamos, hermanos, que somos mejores que otros y que tenemos un mejor dominio de las Escrituras, porque conocemos algunas doctrinas de la gracia. Usted no ha entendido nada todavía. Nada. Absolutamente nada. Usted ni siquiera se sabe el alfabeto de las Escrituras. Y no estoy hablando solamente de ustedes. Parto por mí. Entonces, la Biblia barre con el orgullo de repente pensar que nosotros sí sabemos, que nosotros somos mejores, que nosotros somos una excelente iglesia, somos mejores que muchos otros. Probablemente no hayamos entendido nada. Porque si, claro, a nosotros nos pesan con la pesa de la feria, vamos a pesar mucho, bastante. Pero si a nosotros nos pesa la pesa de Dios, se dará cuenta usted que nosotros vamos a pesar menos que una pluma. Menos que una pluma delante de los ojos de Dios. Así que los que se empeñan en estudiar y conocer, excelente cosa hacen. Pero debemos recordar que estamos en este cuerpo y estamos muy limitados en nuestro entendimiento. Segunda aplicación. La mayor necesidad que nosotros tenemos es de un claro entendimiento espiritual. Tener una mente espiritual. Esta es, obviamente, la mayor necesidad que nosotros tenemos. Tener una mentalidad espiritual. Porque es esta mentalidad labrada por el poder y el formón de la palabra de Dios y que ella nos va a hacer pensar diferente, a ver la vida de una forma diferente, a tomar decisiones que agraden a Dios. De que todas nuestras relaciones con el dinero, con la familia, con el sexo opuesto, con la propiedad, con nuestros deberes ante el Estado, todo se vea diferente. Pero esto solo ocurre cuando nosotros pasamos a tener una mentalidad espiritual. Como comenté anteriormente, después que el apóstol Pablo retrata esas tremendas bendiciones que tenemos en Cristo en el capítulo 1 de Efesios, luego en el 18, versículo 18, él ora para que Dios alumbre los ojos del entendimiento. ¿Recuerda usted lo que pasó en el camino de Emaús? Dos discípulos, conversando ¿con quién? Según ellos, con un forastero. No se dieron cuenta que era el propio Salvador. Y discutían. Y al mismo tiempo que discutían sobre la palabra, porque preguntaban, más adelante ellos van a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Pero solamente ellos pudieron percibir que era Cristo cuando Él partió el pan.
Él partió el pan cuando llegó a la aldea, se sentó con ellos, partió el pan, y cuando parte el pan, se le abrieron los ojos del entendimiento. Y esto es lo que nosotros necesitamos, que el Señor pueda darnos un entendimiento espiritual, para que veamos el sufrimiento, la enfermedad, la soledad, la tristeza, todas las aflicciones que vamos a enfrentar en esta vida, del punto de vista de Dios. Porque cuando veamos las cosas desde el punto de vista de Dios, vamos a poder dar gracias a Dios por todo. Pero ¿cómo dar gracias a Dios por todo si esta es la voluntad de Dios? Es que a veces no lo entendemos y es por eso que estamos reclamando, estamos pataleando con las cosas que nos ocurren. Pero si nuestra mentalidad, ella no es espiritual, vamos a padecer mucho. Ve a Marta. Y nosotros nos identificamos más con Marta o con María. Las Martas son muchas. Las Martas son muchos en el reino. Las Marías son pocas. Son pocas las Marías que despiertan en la mañana y dicen, lo primero que tengo que hacer es orar. Porque mi corazón es duro. Mi corazón es incrédulo. Necesito orar. Necesito leer la palabra. Necesito escuchar la palabra de Dios. Las iglesias están llenas de Martas, ¿verdad? ¿O usted no se identifica con Marta? Marta, Marta, atareada estás y ocupada con tantas cosas. Una cosa era necesaria. Una cosa era necesaria. ¿Qué es lo que está haciendo María? Y nosotros, obviamente, y es por eso que el crecimiento, nuestro crecimiento es paupérrimo. Nuestras ruedas son cuadradas. Nuestro avance, nuestro progreso es lento, muy lento, porque nuestra mentalidad no se conforma aún con la mente de Cristo. Aunque el apóstol Pablo le dice a los colosenses, vosotros tenéis la mente de Cristo. Exactamente fue el entendimiento en la mente donde el pecado golpeó con más fuerza a la humanidad. Pero vea el versículo 30. Las dos primeras palabras. ¿Qué dicen ellos? Ahora entendemos. ¿Y entendieron qué? El Señor les va a decir, si usted va, que es lo que vamos a ver el próximo domingo, el Señor les va a decir, mire, la hora viene y ha venido ya, el versículo 32, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Ahora entendemos nada. Y el Señor les va a demostrar, ustedes todavía no entienden. Pero no es porque ellos fueran carnales, es porque son los efectos del pecado en la vida de un ser humano. Y en la cosa que nosotros más pensamos o gastamos nuestra atención, son las cosas que nos llaman la atención. Y si ustedes se darán cuenta, nosotros, por ejemplo, pensamos o meditamos muy poco cómo va a ser nuestro estado y nuestra realidad en el cielo. Es como abrir una pequeña ventana y tener un vislumbre o un anticipo de la gloria que nos está reservada. Difícilmente alguien hace eso. Por eso el Salmo 1 dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, no se sentó en la silla de los escarnecedores. Antes, medita en la ley de Dios de día y de noche. Ocupa su
mente, su pensamiento, su entendimiento en las cosas de Dios. Ellos afirman que nosotros ahora entendemos, pero no fue así lo que ellos entendieron. Llegaron los soldados y todos en cosas de minutos, Entonces preguntamos, ¿usted entiende la cruz? ¿Usted se ha dedicado a entender lo que ocurrió en la cruz? ¿Nosotros entendemos los caminos del Señor? Hemos aprendido cada día que el tiempo pasa, a desapegarnos más de este mundo y prepararnos más para el venidero, porque este mundo y sus preocupaciones y sus locuras y todo pasa. Casa, familia, trabajo, salud, amor, todo eso pasa. Todo eso puede ser consumido por un incendio. Todo esto puede venirse abajo por causa de un terremoto, de un tsunami. Todo lo que está aquí, todo se pierde. Más lo que yo tengo más de valor en mi familia, tu familia se va a morir. ¿Y cuál es lo eterno? La vida eterna que tendremos un día con el Salvador. Pero somos apegados como chape a esta vida. Y es por eso que nos cuesta tanto levantar nuestras alas y volar hacia las cosas celestiales. ¿Usted entiende entonces los caminos del Señor? Que a veces el Señor a usted lo hace pasar por túneles, por pruebas. Nosotros queremos atravesar el mar de Galilea a las 10 de la mañana con el sol al frente y Jesús al lado. Eso queremos. Pero no va a ser así nuestra vida. Y el Señor nos hace pasar por dificultades, por enfermedades, por tribulaciones, para que podamos conocerlo más. Nosotros entendemos, hermanos, la real dimensión de la necedad y de la debilidad que hay en nosotros. ¿O usted de repente piensa que usted ya está al otro lado? ¿Que usted es de otra galaxia? ¿Que usted no va a hacer las tonteras que hicieron otros? Entonces usted es mejor que Sansón. Usted es mejor que David. David mató y adulteró. Y usted no me puede decir aquí, no, porque eso no lo hace un creyente. David era un hombre según el corazón de Dios. Y la pasión le subió sin que se diera cuenta. Y se enamoró en cosa de minutos. Se enamoró. Se acostó con aquella mujer. Y no satisfecho con aquello, le dio muerte a un hombre justo. O sea, ¿usted percibe, hermanos, que la necedad está a un paso de nosotros? Y que podemos cometer cualquier estupidez delante de Dios. Y que por lo mismo necesitamos permanentemente estar a los pies del Señor. José, hijo de Jacob, cuando él fue separado de su padre, él fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, llega a la casa de Potifar, es tentado por la mujer de Potifar, cae, rechaza la tentación, va a la cárcel y pasa unos buenos años allí en la cárcel. No era para que él estuviese lleno de traumas y con mucho rencor contra sus hermanos. Pero ¿qué dijo José? Vosotros intentasteis hacerme el mal, pero Dios transformó el mal en bien. Eso es lo que estoy hablando. Eso es ver la mano de Dios en todo lo que nos pasa. Si no tuve padre, si mi padre fue un irresponsable, o nunca ni siquiera conocí a mi padre, pasé hambre, pasé frío, pasé las 1000 miserias, pero Dios estaba allí. Fue necesario
En todo eso estaba la mano poderosa de Dios. Que el Señor hoy, amados hermanos, al partir el pan, el Señor nos abra los ojos, como en el camino a Emaús. Porque le voy a decir una cosa, y si la puede escribir en un cuaderno por ahí, escríbala. Nosotros, hasta hoy, todos nosotros, incluso digo más, juntando toda nuestra espiritualidad, de toda la iglesia, de todos los hermanos, vamos a juntar toda nuestra espiritualidad, a ver cuánto pesamos. Con todo aquello, nosotros ni siquiera hemos tocado el borde de sus vestidos. Ni siquiera hemos tocado el borde de sus vestidos, porque hay mucho por conocer. La verdad es un océano infinito. Y lo único que podemos hacer, porque no vamos a colocar todo ese océano en nuestra cabeza, pero sería muy bueno que en algún momento nos diéramos un mergullo, nos sumergiéramos en este océano para que la verdad de Dios pueda llenar nuestras vidas. Y que podamos ver que a veces cuando vamos hacia abajo, cuando estamos en los tratamientos de Dios, y cuando vamos hacia abajo es porque estamos yendo hacia arriba. Cuando tenemos que pasar por la soledad es porque estamos acompañados del Señor. Y cuando no tenemos nada, pero si estamos en Cristo, realmente lo tenemos todo. Amén. La última. Ahora entendemos. Dijeron, por eso ahora te creemos. ¿Será que los discípulos pensaron que el Señor los iba a elogiar? Ahora entendemos todo lo que tú dices. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te diga nada y nadie te pregunte nada. Por eso creemos que has salido de Dios. Los discípulos en su debilidad le dicen al Señor que ahora sí entienden y que por eso creen. Bueno, y antes. Por eso, mire la pregunta que les hace el Señor. Versículo 31. Jesús le respondió. ¿Qué le respondió? ¿Ahora creéis? ¿Con qué tono se lo dijo? No lo sabemos. Con un tono más probable, tal vez no haya sido con un tono de reproche, sí de misericordia, de compasión. ¿Ustedes ahora creen? Después de todo lo que han oído, lo que han visto, ¿ahora creen? Ahora que ya estoy casi por volver al Padre. Es como si Jesús les hubiera preguntado, ¿en serio que ahora creen? ¿Están hablando en serio, de verdad? Como cuando alguien dice así, se toma un jarro lleno de espiritualidad. Porque escuché una predicación de Paul Washer, me estremeció por completo. Ahora sí me consagro, Señor. Ahora sí que llevo el Evangelio de verdad. Ahora sí. ¿En serio? ¿En serio? Te va a durar 2 semanas. ¿En serio que ustedes ahora creen? Y en todo el tiempo anterior, ¿qué pasó? Es como si les hubiera preguntado, ¿es verdad que ustedes ahora están dispuestos a permanecer firmes en la fe? Porque esta noche ustedes me van a dejar solo. ¿Es verdad que ahora ustedes creen? Voy a hacer algunas preguntas para terminar. Hermanos, ¿nosotros creemos en Dios? Dígalo. ¿Usted cree en Dios? ¿Y Dios cree en usted? ¿Dios cree en usted o no? Silencio.
Él sabe todas las cosas. Una triste realidad. Algunos van a creer en el apagar de las luces de esta vida. Nunca aprovecharon las oportunidades dadas por el Señor. Era para que los discípulos, hermanos, qué cosa más extraordinaria que hacer un seminario con el Señor durante 3 años. 16 horas por día. Yo esta semana pasada estuve predicando, ustedes saben, y me encontré con un compañero, estuve hospedado en su casa. Nosotros conversábamos probablemente unas 4, 6, 7, 8 horas por día, solo de la Biblia. Es impresionante eso, es impresionante poder renovar la fe, evaluar conceptos, todo. Los discípulos tuvieron ese privilegio, pero con el maestro. 16, ellos solamente para dormir, el resto durante 3 años. Y cuando va a terminar ese discipulado, ese seminario, ellos dicen, ahora creemos. Porque antes es muy, muy duro realmente el corazón del ser humano. Por eso dice Jeremías, no dice, el corazón es perverso y corrupto, más que todas las cosas. Desesperadamente corrupto. Y algunos, lamentablemente, mientras tuvieron salud, memoria y vida, rindieron casi nada. Y van a querer rendir cuando ya se les diga, usted tiene 3 meses de vida. Porque los discípulos llegaron a la conclusión, ahora creemos. ¿Cuándo? Cuando el maestro, esa noche, iba a ser retirado de ellos. ¿Cómo es necesario aprovechar el tiempo? Las oportunidades que el Señor nos da para que podamos conocerlo y vivir para la gloria de su nombre. Otra pregunta, ¿somos nosotros parte de aquel grupo que aman profundamente a Cristo? Porque nosotros tenemos que ser sinceros. Señor, yo soy débil, ¿verdad? Yo soy muy débil, Señor, pero te amo. Y tú sabes que te amo. Quiero estar contigo y me quedo dormido. Quiero leer la Biblia y se me acaban las pilas. Somos muy débiles, muy débiles. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios no exige ni espera de nosotros obediencia perfecta. Si no estábamos todos, Dios sí espera obediencia sincera. ¿Somos de aquellos que amamos profundamente al Señor? ¿O de aquellos que pasaron toda la vida observando solamente el Evangelio? Ahí no va. De lejito. Ni muy adentro, que todas las iglesias tienen problemas. Tampoco muy afuera, no vaya a ser que me vaya al infierno. Pero como dice el dictado popular, en la boca del horno se quema el pan. Estas palabras de nuestro Señor son una invitación a entrar un poco más y sumergirse en el océano de Dios. Además, porque solo ahí que seremos realmente felices. ¿Usted cree que el sexo es todo en este mundo? ¿Que el amor por una mujer, por un hombre, es todo? Si fuese así, no habrían divorcios. Porque los que se están divorciando hoy se juraron a muerte amarse hasta que la muerte los separe. Si el Estado, si el gobierno dijera así, los que se casan tienen que hacerse un corte aquí y van a hacer un pacto de sangre, lo harían. Estamos dispuestos a todo.
Si incluso el gobierno dice que tenemos que tatuarnos el nombre del esposo, de la esposa, lo hacemos. Pueden hacer todo lo que quieran. En 2 o 3 años más estarán en tribunales, odiándose, disputando todo lo que pudieron alcanzar. Porque eso no los llena. Ni tampoco los llena el dinero. Ah, si yo fuera rico, ah, si yo tuviera dinero, wow, me compraría un auto, me compraría una casa, yo viajaría por el mundo. Y Michael Jackson tenía todo eso y mucho más. Y murió como miserable. Elvis Presley le dio un auto 0 kilómetros al hombre que le lustraba los zapatos. Y no tenía paz. Porque la paz solo la da Dios. Y como dice la palabra, es mejor tener un pedazo de pan duro, un té, pero con Cristo al lado. Y las lágrimas se fueron todos de la casa. Otros se murieron. Pero tengo a mi Señor. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. No pierda su tiempo, hermanos. No perdamos nuestro tiempo con ilusiones vagas. Puras ilusiones vagas. Empeñémonos en conocerlo a Él. Mi pueblo sufre porque le falta entendimiento. Si usted ya es cristiano, pídele al Señor que le abra la mente para que usted tenga una mente espiritual. Porque si usted tiene una mente espiritual, hermano, aquí vamos a andar todos del uno, marchando como un verdadero ejército y nadie se va a enchuecar si tenemos una mentalidad espiritual. Porque aquel que tiene una mentalidad espiritual, ¿va a pelear por cargos? No es que yo quiero un cargo. ¿Por qué? No es que... Es como que tengo la sensación que como que estoy... Lamentablemente a veces, hermano, si usted quiere conocer a un pecador realmente como él es, dele poder. Dele poder para ver cómo él va a cambiar. Una persona que tiene una mentalidad espiritual no busca ser aplaudido. Nadie me saludó para mi cumpleaños. Nadie me abrazó. Yo no tengo amigos en la iglesia. A mí nadie me pesca. Esos son los síntomas de una mentalidad carnal, mundana, diabólica. Porque ¿qué voy a estar preocupado yo si me saludaron, no me saludaron? ¿Qué importa eso? Lo que me importa a mí es la mirada del Salvador. Eso me basta. Que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, si tenemos una mentalidad espiritual, lo que va a salir por la boca van a ser cosas espirituales. La suegra va a amar a su nuera. Verdaderamente. ¿Cómo lo enseña la palabra de Dios? Y va a quebrar con el estigma de lo que habla el mundo. Que la suegra es lo peor que hay. La mentalidad espiritual lo cambia todo. Y por eso debemos rogar al Señor que el Espíritu Santo nos toque, nos quebrante, para que podamos entender las cosas de Dios. Y entendamos que lo que más necesitamos en este mundo es conocerlo a Él. Y vivir aquí en esta tierra junto con nuestros hermanos para la gloria de Dios. Lo demás se pudre, se quema, se destruye, se acaba. Todo. Absolutamente todo. Incluso los hijos. Que después crecen, se casan. Y acuérdense, si le van a preguntar si la persona que escogieron es de su agrado. Pero Cristo no es así. En Él lo tenemos todo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, nos fortalezcas, que abras nuestra mente, Señor, nuestro corazón,
para que podamos entender realmente las cosas celestiales, espirituales, Señor. Y así sufrir menos y ser siempre revestidos de gozo y de paz. Que esta palabra, Señor, pueda quedar grabada en nuestros corazones en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de Jesús. Por siempre, por siempre. Quebrántanos, tócanos y ten compasión de nosotros, Señor. Te necesitamos. Pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.